estamos viendo tu currículum. Te lo leo brevemente, ¿sí? De Antes y acuerdo. empezás. ¿Sí? La conferencia de hoy de Carmen es Astrodinas de aspectos, ciclos, ritmos y armónicos. Carmen de Ita vive en Madrid, es ingeniera industrial de la Universidad Politécnica de Madrid, eh, ministra de, digamos, da cursos de astrología, workshop y conferencias, especialista en astrología armónica, atiende consultas astrológicas desde 1993, palestrante en 21 ediciones del Congreso Ibérico de Astrología de 1997 al 2024 y en varios encuentros internacionales de astrología, miembro fundador de la Escuela de Traductores de la Sirventa, Alicante, para la recuperación de textos astrológicos medievales hispánicos. Sí. Maravillosa nuestra Carmen. Hola. Hola a todos. Voy, creo que puedo poner ya. ¿Se ve mi pantalla de ordenador? Todavía no, un segundo, Carmen. Ahora sí, si lo puedes agrandar. A ver. Ahí. Así perfecto. Ahí Así estamos. perfecto. Vale. Pues entonces lo que voy a hacer es, no sé por qué te veo a ti, Adolfo, pero no me veo a mí. Ajá. Ya, Aquí. yo eso no lo puedo manejar. Eso sí que ya no podemos manejarlo. Adolfo, ahí, a ver. Yo creo que está hablando Carmen. Sí, ahora sí. Bueno, pues Se ve todo tu PowerPoint, así que tranquila, ¿sí? de Estamos viendo el acuerdo. Entonces yo PowerPoint, me voy a olvidar, ¿vale? Yo me voy a olvidar y ya está. Em, Buenas tardes desde Madrid. Buenos días para todos vosotros. Es para mí un placer volver a estar de nuevo en el Congreso de Río de Janeiro, del Sindicato de Astrólogos de Río de Janeiro. Tengo que darle las gracias a los organizadores por invitarme a este congreso que estoy encantada y además quiero agradecer tanto a Adolfo Jerez por su esfuerzo como también a Lilian por su traducción, que el año pasado quedamos encantadas. Bueno, este año lo que voy a trabajar con vosotros, os propongo hablar de astrodinas de aspecto, de los ciclos, de los ritmos y de los armónicos. Y cómo hacer una sincronización de todas estas cosas, de todas estas herramientas. El trabajo que os voy a presentar, el temario, está dividido en dos partes fundamentalmente. Una son las astrodinas de aspecto, su definición, su utilización en la carta natal armónica, en las revoluciones solares y lunares, y por otro lado, las astrodinas incorporadas a los ciclos de la prognosis, porque realmente donde tiene sentido el trabajo de astrodinas de aspecto es fundamentalmente en la prognosis, en los ciclos. Hablaré del concepto del ritmo, de la vibración ondulatoria y de las astrodinas y los ciclos en las cartas armónicas. Veréis, yo tengo una idea muy clara de que la astrología es un arte simbólico que lo que hace es representar un mundo en una escala, en un mapa posible de analizar, pero que en realidad está representando una realidad muchísimo más grande, una realidad volumétrica que de alguna manera tenemos que analizar simbólicamente. Y cada ser humano es un cosmos en sí mismo. Entonces, este símil de un cosmos, un ser humano, es lo que nos permite hacer un análisis simbólico basado en principios físicos, en principios que han sido trabajados desde siempre, desde la física, desde la mecánica, desde la química. Pero adaptados a la época en la que estamos viviendo. Así que, primero, ¿qué es una astrodina de aspecto? Su definición. Antes de comenzar a indicar qué es una astrodina, es importante saber que el trabajo de cualquier herramienta astrológica, tal y como yo intento desarrollarlo, no excluye ninguna de las artes antiguas, ninguna de las disciplinas antiguas que forman parte de la astrología, todo lo contrario. Se trata de aumentar nuestro conocimiento, hacer un aporte científico contemporáneo en nuestra disciplina, con lo cual siempre comienzo por el principio. Comienzo por las dignidades esenciales y las dignidades accidentales de los planetas,
de los elementos que voy a tener en consideración dentro de una carta. Así que primero se hace, desde mi punto de vista hay que hacerlo, una cuantificación, un estado cósmico de todos aquellos cuerpos que vamos a tener en consideración, asignándole tanto dignidad esencial, según la tradición, como las dignidades accidentales, y incorporando además los planetas transpersonales que desde mi punto de vista no tienen todavía una regencia garantizada, porque ni una caída, ni una exaltación, ni un exilio, porque todavía los considero en periodo de observación. Vivimos en un tiempo magnífico en el que tenemos a los grandes planetas transpersonales ocupando posiciones en nuestro cielo muy específicas que nos están dando una gran cantidad de información, a veces información muy sorprendente y disruptiva de cuál puede ser su significado arquetípico global. Pero estas dignidades que veis aquí son las dignidades tradicionales. Claro, también tenemos, por ejemplo, cuando un planeta es occidental al Sol, cuando un planeta es oriental, cuando un planeta está directo, cuando un planeta está en su gozo, en su hora, y cuál es el dispositor de un ascendente o de un medio cielo. Con todo esto tenemos una cuantificación de cómo es el cielo que vamos a observar. Y una vez que tenemos una orientación de cuáles son los arquetipos con los que vamos a funcionar, que sería las dignidades planetarias representadas en este ejemplo que voy a utilizar a lo largo de toda la conferencia, pues a partir de este ejemplo, con sus dignidades por signo, por decanato y por término, pero también por triplicidad y también por hora y por gozo, pues tenemos una idea de cuáles son los cuerpos celestes más fáciles de interpretar por el nativo en sí mismo, en su propia carta. Vemos que Júpiter está en el signo de Piscis en esta carta, es decir, está en su regencia tradicional. Vemos que el ascendente en Tauro está con la luna exaltada en la primera casa, muy cerca del ascendente, y que además el término del ascendente es la luna. Así que la luna evidentemente es importante en esta carta y también tenemos al Sol, a Mercurio, a Marte en el signo de Cáncer, es decir, la Luna es importante en esta carta, pero también Júpiter es muy importante en esta carta. Veremos que hay un planeta, que ya os lo voy indicando, este planeta que está aquí escondido en la casa 12, que está en su exilio, perdón, en su caída, está en su caída en el signo de Aries, muy parecido a este Saturno que tenemos ahora mismo en el cielo actual, en la casa 12. Atención a ese arquetipo. Bien, una vez que se hace el análisis de las dignidades planetarias, estamos en condiciones de hablar de astrodinas. Las astrodinas de aspecto no tienen que ver con las dignidades tradicionales, sino que son cuantificación del valor de los cuerpos que vamos a considerar, teniendo en cuenta otro concepto, un concepto muy específico, los aspectos astrológicos. Y os he puesto aquí un pequeño esquema porque quiero definir los aspectos como evolutivos, es decir, todo el concepto de las astrodinas está desarrollado desde un concepto evolutivo del ser. Tenemos una impronta natal que inmediatamente después del nacimiento comienza a moverse un cosmos dinámico que va a ir desarrollándose. Así que los aspectos de una carta natal en realidad son intenciones del movimiento planetario que se van a ir desglosando y se van a ir desarrollando a lo largo del tiempo. Así que, por aspecto, también podemos dar cuantificación e importancia, características de valor a los planetas, a los arquetipos que vamos a utilizar en nuestra carta. La conjunción le vamos a dar 10 astrodinas de aspecto. A la oposición le vamos a dar otras 10 astrodinas de aspecto, porque dentro del concepto astrodinas, que funciona fundamentalmente por ejes bipolares dentro de la carta, se le da la misma significación tanto a la importancia de una conjunción como a la importancia de una oposición.
La cuadratura tiene 6 astrodinas de aspecto, los trígonos 4, los sestiles 3, y veis que he llevado todos los aspectos hasta el oncil y el semisestil, es decir, 10 aspectos que son las 12 aspectos que son las 12 divisiones de los 360 grados del zodiaco. Aquí tenéis una primera representación de las astrodinas de aspecto de esta carta que hemos visto hace un momento. En este caso no he colocado los aspectos, simplemente he colocado los puntos de mayor incidencia en el zodiaco que hay en relación a los aspectos que se forman en esta carta. Si hacemos un sumatorio de todas estas cuantificaciones que os he estado indicando en una carta cualquiera, encontraremos que hay puntos dentro de los 360 grados del zodiaco que son más sensibles que otros. Lugares donde se produce un máximo de cuantificación de astrodinas. Es decir, que si en un lugar encontramos que hay muchas conjunciones, sumaremos muchas veces en la relación de aspectos, sumaremos 10 astrodinas por cada una de las conjunciones. Claro, en este caso depende del orbe que le queramos dar. Pero si veis aquí en el ascendente que tenemos a Urano, y ahora sí lo contamos, no por dignidades esenciales ni por dignidades accidentales, sino por astrodinas motivadas por el aspecto que forma con la Luna. Si Urano estamos contando con una conjunción a la Luna, entonces tenemos un índice de astrodinas determinado, 10 astrodinas. Pero en este otro caso, abajo donde está el Sol y Mercurio, podemos ver, a ver si puedo poner el puntero, de manera que se pueda ver, mostrar opciones de puntero. Voy a poner aquí un puntero láser para poder verlo mejor. Aquí tenemos una conjunción, aquí tenemos otra conjunción del Sol con Mercurio, pero también con Marte, y entonces en esas condiciones aquí vamos a sumar más astrodinas. Cuando el número de astrodinas que acumula un punto por conjunciones, por oposiciones, por trígonos, por cuadraturas, todo sumado en un mismo lugar, en un mismo punto, sobrepasa solamente 10 astrodinas, estamos en una situación en la que el nativo no puede contarnos nada específico de su vida en esas condiciones, hasta 10 astrodinas. Cuando el número de astrodinas que acumula un punto cualquiera de los 360 grados del zodiaco, porque hay una acumulación de aspectos en ese punto, suma más de 20, entonces estamos en una situación en la que la persona, cuando es interrogada, puede contarnos alguna cosa psicológica o personal o anímica. Y cuando el número de astrodinas de un punto supera los 20, 30 y más astrodinas, entonces, porque es un punto muy sensible que reúne muchos aspectos, entonces ese lugar es un lugar de máxima sensibilidad de la persona y se puede detectar acontecimientos reales, del mundo exterior, visibles, con fechas y con detalles. Es decir, que son esos puntos de astrodina fuertes los que se encuentran en el tercer círculo que aparece aquí en la imagen, en los que el nativo es capaz de contarnos cosas que le han sucedido aquí. Así que las astrodinas de aspecto lo que hacen es indicarnos esos puntos muy sensibles de la carta en los que cada vez que pasen tránsitos o progresiones o atacires o direcciones por ese lugar, tenemos que tener en cuenta que es un punto sensible de la persona y algo sucederá. ¿Cómo lo unimos todo este concepto de las astrodinas a la carta armónica? Las cartas armónicas, sabéis que yo utilizo las cartas armónicas de la flor armónica. Hay una forma de hacer interpretación de la teoría armónica anglosajona basándose en John Adey, pero después tanto Demetrio Santos como Miguel García Fernández en España desarrollaron todo el concepto de la carta armónica de la flor armónica.
La visión de la flor armónica en una sola carta, la carta natal, nos permite hacer un desagregado de la onda vital, de la personalidad y poder hacer un análisis pormenorizado de cada uno de los componentes de nuestra personalidad global de su conjunto. En realidad lo que hacemos es hacer la carta del armónico 1, que es la carta natural que todos conocemos. Después podemos hacer el armónico 2, que es la repetición del zodiaco dos veces en 360 grados. La carta del armónico 3, que son tres veces en 360 grados, y así sucesivamente. En la flor armónica, para que pueda ser interpretable, nos quedamos normalmente en el armónico 12 porque tenemos asumida por tradición el concepto simbólico de lo que significa el 12, del 1 al 12. Por supuesto que se pueden sacar cartas armónicas y se pueden analizar armónicos superiores, pero yo pienso que para poder ser práctica en la interpretación tenemos que hacer una limitación de la información a manejar. Es decir, el Big Data es muy útil para poder hacer trabajos de estadísticas y para poder hacer trabajos globales, generalizables. Pero cuando estamos frente a una carta concreta, es importante autolimitar el estudio para que pueda tener eficacia. Es decir, lo que se intenta es dar al nativo una información útil en su persona, en su cosmos específico. Aquí tenéis las flores armónicas del 1 al 12 de la carta que estamos siguiendo. En esta carta vemos que el armónico más importante, el que va a dar mayor influencia en la personalidad de esta persona, es el armónico 9. Y estamos viendo que la flor armónica del 9 es la que sobresale en todos los puntos. A continuación, el armónico 1 es muy importante, el ego. El 9 es la visión filosófica e intelectual, la alta capacidad de estudio, la vocación por la investigación que tiene esta persona y también el amor por los viajes y por el conocimiento y el contacto con el extranjero, pues, es decir, con todo aquello que nos sorprende y por lo tanto nos ayuda a comprender mejor el mundo interno y externo de la persona. El armónico 9 también es el que indica la tendencia natural de la persona a hacerse las grandes preguntas filosóficas, el concepto de la justicia y el concepto de la creencia, tanto positiva como de negación. O sea, un 9 es siempre alguien inquieto ante el concepto, las grandes leyes de la divinidad. El armónico 9, a continuación el armónico 1, es muy importante, el ego y la orientación al resultado personal y el conocimiento personal. Después el 10, que es el liderazgo práctico, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que me interesa de la unión de las astrodinas de aspecto con la carta armónica natal? Lo que me interesa y lo que quiero mostraros es que hay puntos de astrodinas sensibles que lo que tengo que buscar es cuál es el punto de contacto con alguno de los armónicos de esta carta. ¿Cómo se va a expresar? ¿Cuál es el temperamento que desarrolla? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la calidad de ese punto? Porque un punto de astrodinas importante no es nada más que eso, un puntero en un lugar de la carta. Y ahora, ni bueno ni malo, interpretable, intenso, importante. Cuando este punto de astrodinas tan elevado, que entra ya en la parte de verificación física, verificación en el mundo real, externo, coincide con un armónico 9, con una de las puntitas del armónico 9 muy importante, con el armónico 1 muy importante, orientado hasta ese lugar, y además el armónico décimo, que son exactamente los tres primeros armónicos del carácter de esta persona, sabemos que la formación del carácter, en este caso, se va a producir justamente por el paso de astrodinas en este lugar. Y dices, ¿y este sitio va a ser tocado? ¿Cuándo? ¿Va a ser tocado permanentemente? No. La carta natal no es más que
la primera página de una gran novela humana que nos va a indicar cuál es el desarrollo posible, la esperanza de el desarrollo de esa personalidad. Así que no se produce todo al mismo tiempo, sino que se va a ir decalando y desarrollando como una flor se abre al tiempo, ¿no? Así que este punto tan importante en el cual el desarrollo del criterio de esta persona, el conocimiento del yo mismo, está relacionado con el armónico 9, un alto armónico porque habla de la filosofía, habla del conocimiento de personas distintas a mi tradición y además las lenguas, los viajes, el alto conocimiento, la universidad, la investigación, la imagen de Dios, la justicia, todo relacionado con el número 9, el 3 veces 3, trimegistro, el 3 veces 3 y el 1 en mí. Así que el 9 y el 1 y el décimo, valorando el auto liderazgo en la propia vida, se enfrentan todos juntos con este punto de astrodinas muy fuerte. Pero veamos que no solamente están aquí las astrodinas tan fuerte orientadas hasta este lugar, sino que también hacia el otro lado, porque si hemos dado 10 puntos por conjunción en el punto, en este lugar donde hemos hecho la medida de astrodinas, en el sitio contrario, que es el punto de oposición, cualquier planeta, cualquier cuerpo, cualquier cosa que ruede y llegue a este punto, hará oposiciones a todo esto. Y también aquí entonces cargará de astrodinas, cargará ese punto de sensibilidad cuando pase por ahí algún planeta. Hará oposiciones y ese punto de astrodinas será muy importante. Es el punto de la oposición a esta gran conjunción. Pero no tiene el mismo valor. Y no tiene el mismo valor porque la flor armónica, los 3 primeros armónicos más importantes de esta carta que dan el carácter, están orientados hasta hacia este principio básico, no hacia el otro. Entonces, ¿qué pasará aquí? Vamos a ir un pasito más atrás. Os pido paciencia. Vamos a hablar de por qué las astrodinas y los ciclos son tan importantes y por qué tienen el contenido de la posibilidad de hacer pronóstico, la prognosis. Mirad, la astrología no tendría sentido si no fuéramos capaces de pronosticar. Este es mi punto de vista. La astrología se creó para dar respuesta a las preguntas humanas. Y una de las grandes preguntas humanas es siempre sobre el presente y sobre el futuro. Utilizamos el pasado para comprender cuál es el ritmo, cuál es la esencia, cuál es la dinámica de nuestra propia persona o de cualquier acontecimiento social o humano. Ahora, vamos hacia el pasado para entender nuestro presente y poder pronosticar nuestro futuro y por lo tanto estar más preparados para vivirlo en toda su plenitud. Las astrodinas y los ciclos nos ayudan a reinterpretar contemporáneamente el sentido de la prognosis astrológica. Así que primero voy a hablar del concepto ritmo, vibración ondulatoria, y después voy a aplicarlo simbólicamente a las astrodinas y los ciclos de las cartas armónicas. ¿Qué es el ritmo? El concepto ritmo, el concepto ciclo, es la repetición ordenada y periódica en el tiempo o en el espacio de un acontecimiento o de un evento. Porque hay un concepto que los astrólogos lo tenemos muy claro, pero que en nuestras sociedades a veces se olvida. El tiempo no es lineal, el tiempo es cíclico. Los sonidos, los ciclos naturales, los ritmos cardíacos, los ritmos circadianos, todo nos indica que hay un ritmo, que hay una cadencia, que hay un tiempo-espacio que se repite cíclicamente. Y por lo tanto la prognosis astrológica es posible. No es una teoría. El pronóstico cíclico periódico
en nuestro mundo natural es posible. El ritmo en astrología es la secuencia de experiencias en ciclos temporales que marcan las fases de la vida. Es decir, aplicamos el concepto del ritmo a nuestra ciencia, la astrología. Secuencia de experiencias en ciclos temporales que marcan las fases de nuestras vidas. Se relacionan con la carta natal, porque la impronta natal es el comienzo de la aventura, y hacen la sincronización de los ciclos planetarios. Es decir, todo no le puede pasar a cualquier persona, solo lo que está inspirado en su carta natal. Y la sincronización de los ciclos es justamente basado en la carta natal. Así que somos universos únicos. El ritmo vital o cronología simbólica es la capacidad de predecir, es la prognosis. Aquí tenemos, por ejemplo, una analema lunar, el mes sinódico, que es la primera observación y la primera consecuencia que tenemos en la visión de la luna, el cuerpo arquetípico más cercano a nuestras vivencias temporales directas. Un mes lunar sinódico de luna nueva a luna nueva. Y hace un analema, hace un 8 infinito en el cielo. Esta fotografía está tomada a cámara fija día a día durante todo el mes sinódico en la ciudad de Toledo, en Madrid, en España, en la península ibérica. Aquí la tenemos. Así que la experiencia del ciclo y del ritmo se sostiene en toda nuestra experiencia humana natural desde nuestro nacimiento. No solamente la analema lunar, sino también los ciclos de las estaciones solares, los ciclos solilunares, los eclipses, los retornos de los planetas. Todo nos habla permanentemente del ritmo y del ciclo. Pero ahora vamos a introducir un concepto más, el concepto de la vibración ondulatoria. La vibración es el movimiento rítmico, es decir, cíclico, de una oscilación de una partícula alrededor de una posición de equilibrio. Es decir, que una vibración no es nada más que un movimiento rítmico de una partícula en una posición de equilibrio determinada. Una, una, una. Ahora, la vibración ondulatoria tiene otro contenido más sofisticado. Una vibración ondulatoria es cuando la oscilación se propaga en el medio, se propaga la energía en forma de onda. No solamente vibra en un lugar, sino que además se produce una propagación. ¿Qué es lo que se propaga? ¿La partícula? No. ¿El concepto? No. El concepto se queda en la misma posición que estaba en la carta natal, siguen cada uno de los arquetipos en su sitio, pero la vibración ondulatoria progresa. Cuando la oscilación se propaga, cuando la onda se propaga, se produce la vida. Las ondas de sonido, en los medios gaseosos, yo emito un sonido y el sonido se propaga en el medio gaseoso, en el aire, en el medio líquido o a través de los sólidos. ¿Qué se propaga? ¿En la voz, la garganta que emite un grito? No. Se propaga la onda energética que transporta la energía. Todas nuestras cartas astrales son acontecimientos de propagación de energía que se producen desde un punto de origen, donde se produce verdaderamente la importancia del arquetipo. Las ondas electromagnéticas funcionan exactamente de la misma manera, solo que no se propagan en un medio gaseoso, líquido o sólido, sino que se propagan en el espacio. La electricidad es una onda electromagnética en movimiento. Los electrones no se mueven de la materia en la que se encuentran insertados en el metal, se propaga la energía que emite. La luz, que es una composición onda-partícula, se propaga. La onda
propaga la información. Y dentro de la cantidad inmensa de ondas que se propagan electromagnéticas en nuestro universo, solamente somos conscientes de lo que llamamos luz visible. Para que os hagáis una idea, la luz visible tiene una longitud de onda, una longitud sinusoidal de onda de 380 a 740, más o menos nanómetros. El diámetro del ADN, de nuestro ADN, de nuestra hélice de ADN, tiene 3,4 nanómetros. La luz visible tiene entre 380 y 730 nanómetros, es decir, es mucho más ancha energéticamente que nuestra propia hélice de ADN. Pero hay mucha más energía en el ambiente, aparte de la que podemos observar. Bueno, el zodiaco, tal y como lo entendemos, con todos los aspectos que van a formar las astrodinas, y entendiéndolo como una vibración ondulatoria, como una propagación simbólica de energía de la carta natal, podemos representarla en movimiento, tal y como he puesto aquí en este dibujito. Veis que un aspecto se va abriendo hasta los 90 grados, que podrá llegar hasta más lejos, va a poder llegar hasta 180, va a volver, va a dar la vuelta completa, va a hacer aspectos de apertura del ciclo y aspectos de apertura de cierre. Y esto se puede representar como que, dependiendo del armónico en el que vamos a trabajar, el armónico 1, el armónico 2, el armónico 3, en la desagregación de la onda vital, pues tenemos una onda resultante que es el sumatorio de todas las ondas que están formando el armónico 1, el armónico 2, el armónico 3. Aquí veis que hay una onda armónico 1, una onda armónico 2, una onda armónico 3. El resultado que vemos es este, por conjunciones, y este por oposiciones. Propagación simbólica de la energía de la carta natal. Estamos hablando todo el tiempo de una extrapolación simbólica. Ahora, ¿cómo funciona? ¿Cómo vemos una vibración ondulatoria? ¿Cómo vemos el plano de la eclíptica? ¿Cómo hemos hecho el aterrizaje sobre el plano de la eclíptica de cuerpos, puntos del cosmos reales? En realidad, lo que estamos viendo es un movimiento helicoidal de cuerpos que se mueven cíclicamente alrededor de un punto central. En este caso, somos nosotros, que el observador consciente de la posición terrestre, cómo ve moverse los astros arriba, en el cielo, y cómo los aterriza en un ciclo, en un círculo de 360 grados, pero que si lo vemos desde una perspectiva perpendicular, veremos que es una sinusoide lo que forma. Ahora, recordemos dónde estamos. Estamos aquí. Voy a ver si puedo ponerlo en marcha. Bueno, esto lo hemos visto en YouTube muchas veces. Es un diseñador que se llama Sadhu que ha hecho esta animación de cómo es realmente el funcionamiento del sistema solar en la galaxia, como la nube de Oort cubre todo el cielo colindante al Sol, que va arrastrando por gravitación universal, por la ley de la gravitación universal, va arrastrando a todos los cuerpos que giran en órbitas estables alrededor de él. Así que, en realidad, no estamos hablando de un plano de la eclíptica, que es simplemente una representación de un plano 3D en movimiento, generando ondas, una vibración ondulatoria que se va desarrollando en el tiempo. Esto puede ser simbólicamente la representación de nuestro viaje personal, en nuestra vida personal, a través de nuestro propio cosmos, transitando por la galaxia y cruzando la galaxia en un ángulo de 60 grados. Ahí lo tenéis. Las astrodinas y los ciclos en las cartas armónicas están inspirados en este conocimiento que tenemos de nuestro mundo.
La prognosis es el estudio de la sincronicidad de los ciclos humanos. La prognosis es el estudio simbólico de la sincronicidad de los ciclos humanos que se desarrollan en el espacio-tiempo. La prognosis es el análisis de la propagación de la energía contenida en una carta natal. Las astrodinas de la carta natal indican los puntos sensibles de nuestro ciclo vital. Este es el contexto. Y estas son el desarrollo de los 12 armónicos de una carta normal nuestra. Ahora, fijaros que cuando trazamos un eje, por ejemplo, desde el grado 15 de Tauro al grado 15 de Escorpio en una carta armónico 1, en el armónico 2 estamos en el 0 cáncer, 0 cáncer. En el armónico 3 estamos en el 0 Libra, 0 Libra. Y por eso tiene sentido que las astrodinas de aspecto den la misma cuantificación a una conjunción que a una oposición, porque son puntos dentro de nuestra carta que tienen la misma influencia y la misma capacidad de acción uno que otro. Así que añadiremos el ciclo del C60, que no voy a poder desarrollarlo demasiado. Sabéis que el ciclo de C60 fue presentado y postulado por Demetrio Santos, nuestro más importante astrólogo del siglo XX en España. Hace la resonancia de los ciclos planetarios de los cronocratores Júpiter y Saturno y hace el análisis de tiempos críticos de la vida, dividiendo la vida en dos ciclos de aproximadamente 60 años. Así que el ciclo C60 lo que hace es indicar cuándo van a suceder los puntos, cuándo vamos a acercarnos a esos puntos de influencia máxima de las astrodinas indicadas en una carta natal. Las edades humanas en los periodos temporales que indica Demetrio Santos están en esta planilla. Aquí tenéis todas las edades, el primer cuadrante, el segundo cuadrante, tercero y cuarto. En realidad se basan en la progresión del ascendente a una velocidad determinada a lo largo de los 360 grados de nuestra carta. Y van tocando puntos importantes de la carta de manera que se van abriendo ventanas de posibilidad de desarrollo humano justamente en esos tiempos. Lo he colocado al mismo tiempo que he colocado la definición de Ptolomeo sobre el gobierno planetario de los tiempos de la vida. Así que de 0 a 4 años es la Luna, después viene Mercurio, Venus, Sol, y este es Ptolomeo y este es Demetrio Santos. Con ambos ciclos se puede llegar a hacer un análisis de cuándo una persona está sensible en el sol de juventud o en el sol de madurez o en la época jupiteriana o en la época saturniana. Y hablarle a un ser humano dependiendo del desarrollo que ha alcanzado en su vida es muy importante. Yo no puedo hacer una carta de la misma manera a un muchacho de 20 años que a una persona que tenga ya 50, 56, 60 años. Tengo que hablarle en su lenguaje, teniendo en cuenta su conocimiento y su experiencia vital, el desarrollo de la onda vital, la propagación de la información que ha ido acumulando a lo largo de su vida. Bien, simplemente saber que el ciclo C60 de Demetrio Santos se describe con muchísima exactitud en uno de sus libros, Investigaciones sobre Astrología, volumen 1, capítulo 6, en el que el ciclo de la evolución biológica y de los puntos de no retorno se explica claramente. Todo este ciclo está inspirado en las grandes conjunciones Júpiter-Saturno, que son de 19,859 años aproximadamente. 3 ciclos equivalen a 59,577 años. El cierre de la gran conjunción después de 3 ciclos se realiza 9 grados más allá de los 360, con lo cual el vector conjunciones Júpiter-Saturno se va a ir deslizando, va a ir progresando y va a retornar al ascendente a los 58,2 años. En realidad, el ciclo C60 es la progresión del ascendente de una carta natal que avanza a 6 grados año y que retorna al punto de origen a los 58,2. Así que este es el ciclo.
He colocado de nuevo la carta que estábamos haciendo, en este caso con el primer ciclo C60. Hay un segundo ciclo, a partir de los 58,2 viene el primer ciclo físico, el segundo ciclo fundamentalmente mental, que es un ciclo de deslastre del conocimiento. Todo el conocimiento adquirido en los primeros 58 años, 2, hay que deslastrarlos en los siguientes para hacer la plenitud de la vida. Este es el desarrollo con una domificación de casas iguales, casas aproximadas, de las edades aproximadas de la vida privada, los primeros 6 casas de desarrollo, la vida pública y los cuadrantes. Así que hay una equivalencia entre el primer cuadrante, que se produce por C60 entre los 0 y los 14 años, y en el segundo C60 entre los 58 y los 72 años, por ejemplo. Os invito a estudiar todo esto porque es verdaderamente importante. Así que como conclusiones, las astrodinas nos hacen un análisis de los puntos sensibles de una carta natal. La carta natal armónica nos indica las cualidades natales, el temperamento y la personalidad. Y los ciclos planetarios, incluido el ciclo C60, y los retornos de los planetas, como por ejemplo el retorno de Saturno y el retorno de Júpiter o el retorno de Marte, nos van indicando fundamentalmente el análisis de los tiempos críticos de la vida del nativo. Así que tenemos la carta armónica natal que nos da las cualidades natales, las astrodinas de aspecto que nos indican los puntos sensibles de la carta y con ello los ciclos planetarios y el ciclo C60 que nos indica cuándo se van a producir esos tiempos críticos. Y el total es este. Aquí tenemos la carta completa. Tenemos las astrodinas, tenemos la carta armónica, tenemos además el C60 colocado aquí a lo largo de la vida y entonces podemos hacer el siguiente ensayo. Tenemos que entre la casa segunda y la casa tercera, el primer cuadrante, a eso de los 9 años de edad, se produce un máximo de astrodinas en esta carta, con el toque del Sol, Mercurio y Marte, que además tiene la flor armónica una importancia muy grande, los 3 armónicos más sobresalientes de esta personalidad. Este punto es importante. Pero la edad del nativo es muy temprana, 9 años. ¿Qué nos va a poder contar? ¿Qué va a recordar de los 9 años? Bien, tenemos el otro lado del punto de astrodinas. Y en este punto de astrodinas, aunque aquí no hay ningún planeta, está todo, este punto está en oposición a los planetas natales, se va a producir entre la casa octava y la casa novena y por C60 aproximadamente a los 38 años de edad. A los 38 años de edad esta persona sí nos puede contar algo de su vida, sí puede contarnos algo en este eje. Pero además, ¿cuál es el regente de este punto? Porque este punto de Astrodinas tan elevado se produce en el signo de Capricornio y su regente es Saturno. Así que aquí tenemos a Saturno, que es el regente de este punto de Astrodinas, que hay un primer inicio de experiencia a los 9 años, que a los 38 se produce realmente la posibilidad de sacar a Saturno de la casa doceava en su caída y ponerlo aquí, en la vida pública, y exponerlo. No os he dicho, antes de empezar, que esta persona es una persona que tiene un Urano en la casa, en el ascendente. Un Urano en ascendente, en un signo muy específico, además con la Luna. Esta persona, cuando me contó su vida, porque es una persona real que estuvo en mi consulta, es bisexual. Una persona bisexual que ha estado clandestina durante muchos años de su vida, que tuvo conocimiento de su tendencia sexual a una edad muy temprana, a los 9 años, pero que se mantuvo callado
hasta los 38 años, en las cuales, con el paso de C60 y de Astrodinas, fue capaz de expresarlo y mostrarlo al mundo. La bibliografía que utilizo para hacer este tipo de trabajos está aquí. Os pasaré además el PDF para que lo tengáis. La programación que utilizo es la del Armon de Miguel García Fernández y Meridian de Juan Saba, al que saludo porque ayer estuve escuchándole también su ponencia. Los diseños que he utilizado para el sistema solar son de Sadu y he utilizado también el trabajo de geometría de José Manuel Arranz, que es un profesor de matemáticas de un instituto de España. Y nada más. Esto es lo que quería mostraros. Recordaros que en astrología todo es número, todo es cálculo y la interpretación simbólica de todo lo que podemos llegar a analizar. Y muchas gracias. Bueno, ya está. ¿Sí? Muito obrigada.